Buenos días a todos nuevamente. Esta es la clase 5 del curso de etiquetado de alimentos, sello frontal de advertencia y elaboración de tablas nutricionales. Va a ser dictada por la ingeniera Angélica Carrasco. Y en esta quinta clase va a ser sobre el cálculo manual de tabla nutricional, es decir, les vamos a dar el paso a paso de cómo hacer el cálculo de forma manual a través de bases de datos de la USDA y de ICBF, y en general aplica para cualquier base de datos que utilicemos. Como lo vimos en la primera clase, hay una base de datos, hay una red internacional y una red para América Latina, para donde cada país aporta su base de datos de composición nutricional para que pueda ser consultada por cualquier país. Entonces, aplica para cualquier base de datos que utilicemos. Entonces vamos a ver cómo vamos a utilizar toda esta información que estábamos viendo anteriormente para hacer los cálculos de una tabla nutricional en un producto. Los cálculos o como la forma en que hacemos los cálculos también está basada en la resolución 810 y en la resolución 2492. Bueno, esto ya nos presentamos ayer. Entonces vamos a tomar para el ejemplo una barrita energética de avena. Entonces, como todos los productos, pues lo primero que tenemos es como lo que se llama la receta, o sea, ¿qué compone mi producto, verdad? En este caso, tenemos que para esta receta usamos 230 gramos de avena en hojuelas, 135 gramos de mantequilla de maní, 50 gramos de miel de abejas y 35 gramos de coco deshidratado. Así también tienen ustedes pues sus recetas de sus productos. Esta receta la vamos a convertir en una formulación. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es sumar el total de los ingredientes que tenemos. Entonces ya aquí yo tengo mis ingredientes aquí, cada uno. La suma de estos ingredientes me da 450 gramos. Entonces, la formulación es saber qué porcentaje de ingrediente va dentro de mi fórmula. Entonces, como comentaban anteriormente, esto básicamente son reglas de 3. Aquí vamos a hacer el ejemplo con la avena. Entonces, 230 gramos de avena en 450 gramos totales me corresponden al 51%. ¿Cuál es la operación que hago? Divido la cantidad de avena en la cantidad total y esa cantidad la multiplico por 100 para que me dé en porcentaje. ¿Es claro ahí? Sí. Ok, listo. Señor. Resulta que ayer cuando vieron la normativa, dice que la tabla nutricional la tenemos que reportar por 100 gramos de producto y por la porción de mi producto. Entonces, ¿cómo calculamos la porción? En la resolución 810, en la tabla 6, hay unas referencias para porciones, ¿sí? Lo debieron ver ayer. Entonces, en la tabla número 6, hay en productos de pastelería están las barras de cereal. Esa sería la referencia para mi porción. Según esta norma, dice que la barra de cereal, una porción de barra de cereal es 30 gramos. Entonces, yo pongo aquí mi porción, 30 gramos. ¿Y cómo calculo lo que hay de avena, de mantequilla, de miel de abejas en 30 gramos? Pues, como ya tengo un porcentaje, aplico ese porcentaje a los 30 gramos. Entonces, el 51% de 30 gramos es 15.3. Aquí lo redondeamos siempre al número entero más cercano. Por eso pongo solo 15, porque así se reporta en la tabla nutricional cuando son números mayores a 10. Y así haríamos el ejercicio para cada uno de los componentes. Entonces, en la mantequilla de maní serían 135 sobre 450, eso me da 0.3, al multiplicarlo por 100 me da 30, que está acá.
Para los que manejan Excel, pues aquí en Excel uno lo que hace es copiar la fórmula y le da para todos. Pero si no, nos toca hacer a cada uno hacer estos pasitos. Entonces, pues este es un producto que solo tiene 4 ingredientes, pero hay productos que tienen muchos más. Ayer hablaba alguien de que comercializaba una lechona. Entonces, en la lechona, por ejemplo, yo tengo que tener presentes hasta mis condimentos. Si le pongo cebolla, si le pongo eh, pimentón, si le pongo lo que le ponga, tengo que ponerlo aquí en mi formulación. Ingeniera, yo soy la de la lechona. Es que tengo una pregunta. Es que fui a mirar ahora la tabla de composición, que yo la tenía ya dentro de mi base de datos. Y Sí. lo que tú dijiste ahora, ya aparece la lechona tolimense, aparece ya dentro de la, o sea, aparece ya como con toda su composición. No tengo que Sí. buscar independiente cada ingrediente, sino que ya aparece como tal la lechona con todo. Entonces, ahí es donde tengo la duda Bueno, de lo que acabas de decir. Porque, o esa sea, si puede yo la ser busco una por lechona, salida, claro, o sí. sea, si tú puedes inicialmente hacerlo, o sea, la tabla de composición de alimentos colombianos está basada en una recolección, en un muestreo muy grande, o sea, ellos tuvieron que hacer como como un tipo de estudio, ¿sí? O sea, recolectaron muchas muestras, hicieron los análisis y todo eso. Ahí, en la parte principal de la norma, que era lo mismo que les comentaba ayer con la 5109, uno ve a veces como todo ese poco de letras y le da pereza y uno se va directo a las tablas. O en la 5109 se va uno directo como a lo que debo y no debo hacer. Ahí en esa tabla de los alimentos colombianos te dice cómo hicieron el estudio, si para ese producto tiene una veracidad de tanto porcentaje, ¿sí? Sí. Entonces, es aplicable. Tú podrías tomar ese dato y ponerlo en tu producto, pero de pronto tu producto tiene una variación. Lo que me decías ayer, que la mía es tolimense, que sabe más rico que la bayuna, pero porque de No, pronto... la diferencia es que la bayuna lleva arroz y la tolimense no. O sea, la tolimense solo es carne de cerdo y arveja, prácticamente. Ok, Arveja amarilla. eso, entonces Esa es nos la toca, diferencia. entonces nos Sí. toca mirar si esta, por ejemplo, si en la que hicieron en la de los alimentos, en la tabla del ICBF, Aparece como no lleva, tolimense. sí, Aparece pero así, lechona tolimense. Tal cual el ok, nombre. digamos, ese podría ser un recurso para ti, ¿sí? Pero digamos, si en los análisis ellos hicieron un estudio donde sí tenía arroz, entonces ahí vamos a tener componentes de otros ingredientes distintos a los tuyos. ¿Sí me entiendes? O sea, puedes usarla. ¿M? Pero Sí, si ya nos vamos o sea, lo que me da detenidamente, tranquilidad, lo que me da tranquilidad es que dice lechona tolimense. Si ok, dijera solo lechona, de pronto sí hubieran considerado el arroz, eso no lo pensaría yo. sabemos. Sí, y eso no lo tenemos seguro. Entonces, lo que podrías hacer es hacer el cálculo tuyo y, por ejemplo, ver qué tanto se diferencia del que está ya escrito ahí. ¿Sí? Sí. O lo que te digo, o la O sea, salida, hacerlo por ingredientes y sí, claro. hacerlo y mirarlo también así con el que aparece ya consolidado ahí en la Ajá, tabla, ¿sí? sí, Ok. claro, sí. Porque es lo mismo, o sea, tu lechona en la tabla es como cuando yo uso el queso campesino que está en la tabla, o sea, eso es un reporte que me da la tabla, pero lo que te digo, si tu producto tiene alguna variación, algo especial, alguna condición, pues ya eso no lo dices tu fórmula. ¿M? Ujú. Sí, o sea, podría ser como una salida más rápida, tomar la que está ahí Ok. en la tabla. ¿M? Pero te Ok. da un soporte también. Y ahí en la tabla de composición de alimentos, la de acá, la del ICF, se puede mirar ellos cómo hicieron ese estudio. O sea, ahí está, digamos, para ese tipo de platos preparados, ¿aparecen ahí los Eso estudios o arriba, no? sí, si yo no estoy mal, hay un apartado donde dice que tanto, o sea, qué tan confiable o qué tanto es el porcentaje de confiabilidad para ese dato, ¿En qué porque a veces, parte? ¿En qué parte es que está de no, la tabla? o sea, es que no, eso está en el documento, o sea, Ah, ya, o sea, tengo sí, que o sea, leer el... sí, ves que son oh, ciento y pico de páginas, pero sí, son como las ciento. primeras 50 son como textos, texto, texto, texto. Sí, puro teoría, Ajá, ¿sí? ahí te toca como Ok. entrar a mirar eso, ¿sí? Pero Ah, yo bueno, lo que te perfecto. recomendaría es pues que hagas el cálculo. Igual te van a presentar ahorita en la tercera sesión una herramienta con la que va a ser mucho más fácil. Aquí ustedes lo van a ver un poquito, como decimos, ladrilludo, ¿sí? Sí. No, Porque pero es esto, o mejor sea, saber de cómo salen claro, los cálculos porque pues, porque así les da el criterio a ustedes para poder verificar. Pero claro, por eso digo, entonces digamos, aquí estamos tomando un producto con 4 ingredientes, pero cuando con tenemos cuatro. más ingredientes o son productos, como hablábamos ayer, compuestos, ¿sí?
que Sí, llega relleno de algo, o sea, o sea, le lleva a uno bastante tiempo. claro. ¿Sí? Lo que digo, si manejan Excel, pues es una herramienta también que les permite hacer un poquito más rápido. Si no, pues nos toca a cada uno hacer estas divisiones, multiplicaciones. ¿Listo? Bueno, entonces está Listo, claro hasta claro. acá cómo saco el porcentaje del ingrediente en mi producto. Sí, ¿Sí? señor. Ok. Cuando digo 100 gramos de producto es lo mismo que decir porcentaje. Bueno, entonces ahora, bueno, entonces está claro que para mi barrita de cereales la norma me dice que la porción deben ser 30 gramos. Eso lo vamos a tener presente para más adelante. Ahora, entonces tengo que, me decía acá, ¿no? Que mis hojuelas de avena en hojuelas son el 51%, la mantequilla el 30%, la miel el 11% y el coco el 8%. Acá vuelvo y tengo esos datos. Entonces tengo, esto es lo que tengo de cada ingrediente. Pero cada uno de esos ingredientes tiene estos nutrientes que están aquí en la izquierda. La resolución 24, perdóname, la 810, ya estoy como confundida, nos dice que hay, estos que están acá son los nutrientes de declaración obligatoria. O sea, en todas las tablas nutricionales tienen que estar cada uno de esos ingredientes. Si es cero, no importa, lo tengo que escribir y le pongo cero. ¿Puedo tener más? Sí, como les decía Naila, si tengo otra vitamina que es importante, que es algo importante dentro de mi producto y que es un aporte nutricional, la pongo, la vitamina C, la vitamina K. Pero esos que están acá tienen que estar sí o sí, así estén en cero. Ahora, entonces, ¿de dónde salieron todos estos numeritos que están aquí en verde? Salen de la consulta de las tablas que estábamos mirando en la sesión anterior. Entonces acá les puse como un recuadro del que utilicé yo aquí para la miel, por ejemplo. Entonces dice que las calorías de la miel, me dice son 304, aquí están, 304, ¿sí? Que las calorías aquí para las tablas colombianas las usamos en kilocalorías. Hay otra medida de energía que son los kilojulios, pero nosotros normalmente las reportamos en kilocalorías, ¿sí? Las proteínas la proteína de la miel. Entonces me dice acá la base de datos que son 0,3 gramos en 100 gramos, ¿sí? Acuérdense lo que nos decía Naila, es muy importante confirmar que sea en 100 gramos. Entonces todos esos datos yo los voy poniendo acá. Aquí están los 3 gramos de proteína, los carbohidratos me dice que son 82,4, aquí están escritos, entonces tengo que ponerle el nutriente a cada uno de mis ingredientes o componentes de mi formulación. ¿Para qué? Para luego hacer una operación que es determinar en lo que tengo en mi producto cuánto realmente me da ese ingrediente. Y Entonces, genera una pregunta, los datos que se ponen ahí son todos basados en 100 gramos, ¿cierto? sí, siempre en 100 gramos. Listo. Y ya lo que les decía Naila, si aquí o aquí en la tabla no está en 100, pues tengo que hacer la regla de 3 y convertir eso a que me den. Si aquí lo tengo en 80 gramos, pues yo tengo que decir, si este producto, no sé, me dice que tengo 3 gramos de grasa total en 80 gramos, tengo que saber cuántos tengo por 100. Entonces lo que hago es multiplicar los gramos de que me dice por 100 y lo divido por el dato que me está dando que es menor a 100, o sea, 3 por 100 dividido 80, o si es el 65%, o si es el 75%, dependiendo de lo que me diga la tabla. Entonces, eso lo tengo que hacer con cada uno de mis ingredientes y con cada uno de los nutrientes que me da en la base de datos que tengo. ¿Sí? Ahora, ya les voy a mostrar. Profe, Dígame. qué pena. En caso de que, por ejemplo, el ingrediente no tenga los mismos componentes, tocaría de pronto buscar uno en otra, de pronto,
página de referencia o Sí, cómo lo sí, te haríamos? toca unificar, sí, o sea, pues es un trabajo, lo que les comentaba ahorita es un trabajo, o sea, yo entro de una a la página de alimentos colombianos, resulta que mi producto, pues si es un producto, no sé, muy sencillo, que sea con leche, con azúcar, ¿sí? Pues lo voy a encontrar en la tabla de alimentos colombianos, pero por eso les ponía este caso acá, por ejemplo, lo de la crema de maní, ¿sí? O la mantequilla de maní, o aquí en la tabla de alimentos colombianos está, pero por ejemplo, en la tabla de alimentos colombianos no aparece el aporte de grasas saturadas de la mantequilla de maní. Entonces me tocó remitirme a la de la USDA. Ingeniera, pero entonces usted para esta tabla buscó todos los datos en la de la USDA, ¿sí? Finalmente terminé en la de la USDA. Empecé con la, o sea, para todo, toca así. tanto para la avena como para la miel, todo lo Sí, busco ahí. es mejor Okay. unificarlo, lo que les decía Naila anteriormente, no podemos revolver, ¿sí? Revolver, listo. Entonces siempre es un trabajo como que se convierte en un trabajo casi que de investigación, porque o sea, yo empiezo acá y ahora, por ejemplo, bueno, tú tienes un producto tradicional que es la lechona, ayer me hablaban de un palito de queso, pero quise traerles este ejemplo porque ahorita como estamos en esta onda que de lo vegano y que hay muchos ingredientes que no vamos a encontrar así tan fácil en los alimentos colombianos, ¿sí? Mira lo que decía Naila, el yogur griego. Ahorita hacen tortas con yogur griego, porque reemplazan o los postres que hacen con yogur griego y en la tabla de los alimentos colombianos no lo encontramos. Pero entonces ahí está la tarea de lo que ella les decía, de poder entrar a InFoods o a veces uso una materia prima que es de la Amazonía y resulta que en esa la encuentro más bien, encuentro mejor reporte en una tabla de Brasil o del Perú, que es más afina a utilizar en su gastronomía esos tipos de productos. Entonces nos toca empezar a mirar, a comprobar. Y entonces cuando lo que les digo, si tiene esto más de 4 ingredientes, o sea, es un... Un Ingeniera, se le embutido fue el que, audio. No se escucha. un embutido que tiene como 50, como 20, 30 ingredientes. Ingeniera, no se escucha. Los embutidos. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí ya. Sí, el micrófono se había silenciado. Había silenciado. Ok. Bueno, Listo. otro punto importante antes de que la ingeniera continúe es que también se puede tener en cuenta la materia prima que utilizamos, digamos, en caso de que definitivamente no encontremos el producto o en caso de que queramos que nuestra tabla sea mucho más exacta. Nosotros podemos pedirle a nuestro proveedor que nos facilite la tabla nutricional de su producto en 100 gramos. Es posible que la tenga. La mayoría de las materias primas no tienen tablas nutricionales. ¿Por qué? Porque no es obligación para materias primas tenerlas. Pero, digamos, si utilizo materias primas que son comerciales, que ya tienen su tabla nutricional, esa también nos puede servir de fuente para nosotros hacer nuestros cálculos. Ya sea manualmente o en la calculadora nutricional. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo incluir datos a la calculadora dinámica. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo le puedo colocar un dato adicional y puedo colocarle mantequilla de maní, marca Pepe, en Sí, 100 gramos porque... y puedo alimentar la tabla con esa información. Obviamente Sí, esa información se debe colocar luego en el informe de que la saqué directamente de la tabla y poner una foto de la tabla de la nutricional ficha. de ese producto o de la ficha técnica, agregarla de la ficha técnica de ese producto. Lo Sí, que es no puedo correcto. hacer, lo que no puedo hacer es revolver datos. Por ejemplo, como dice la ingeniera, la tabla de composición nutricionales no tiene el yogur griego, entonces, o no tiene el dato de, o sí tiene la mantequilla de maní, pero sin grasa saturada. Entonces, yo voy a tomar los datos del ICBF y solamente voy a colocarle
el dato de grasa saturada de la USDA, no puedo hacer eso. Tengo que tomar el alimento completo, ¿sí? Puedo hacer mezclas de, sí, yo puedo tomar la mantequilla de la USDA, el azúcar de ICBF, pero lo que no puedo Sí. hacer es mezclar los datos de un solo alimento con diferentes tablas con diferentes bases de datos, ¿ya? Eso sí no lo puedo hacer. O sea, tener solamente uno específico para cada ingrediente. Sí, Sí, o sea claro. que el dato del dato, los componentes del ingrediente solo pueden salir de una tabla. O sea, no puedo poner por ejemplo, puedo usar en la miel los carbohidratos de la de alimentos colombianos y la proteína de la USDA. Sí, si uso la miel. O sea, en otras palabras, eh, siempre yo puedo utilizar diferentes tablas de referencia, pero por cada ingrediente solamente tiene que ser una en Una. específico. Ajá, No sí, puedo no puedo. tomar diferentes componentes. Componentes. Listo, Es entiendo. correcto, sí, sí, Ot- porque así no, porque digamos lo que les hablaba cuando le expliqué a lo de la lechona, o sea, ellos tomaron un alimento para su muestreo, entonces no es el mismo el que tomaron en Colombia como el que midieron en Estados Unidos o el que midieron en Argentina, entonces no hay armonía en los datos. Ingeniera, una pregunta. Señor. Ingeniera, en caso de que, por ejemplo, digamos, en esta barra que estamos viendo, esta barra nutricional, se le hubiese colocado algún tipo de saborizante o se le hubiera Ajá. colocado algún tipo de sorbato, benzoato o ácido cítrico o ácido láctico, ¿eso también influye para ver si tiene carbohidratos, calorías o algo así por Sí. el estilo? ¿O eso Ujú. está dentro de la tabla No. del ICBF o el USDA? No, eso es lo que la aclaración que hizo Naila, que esas se las iba a decir ahorita. O sea, si el alimento tiene algún componente que no es un alimento como tal o tiene alguna característica especial, yo esa información se la puedo solicitar a mi proveedor, ¿sí? El proveedor se la solicitará a su fabricante, ¿sí? Que les facilite por ficha técnica la composición. Por ejemplo, no sé si utilizáramos alguna goma. Las gomas aportan carbohidratos. Normalmente el sorbato, el benzoato, estos no aportan calorías ni nutrientes, ¿sí? Los sorbatos o los conservantes sí son importantes saberlos en el caso de que tengan sodio, porque sí nos afectan el aporte de sodio en el producto. Que se acuerdan ayer en la información de la 2492, pues tenemos una restricción y si se nos pasa de un dato, tenemos que reportar el sello de que tiene exceso en sodio. ¿Sí? Entonces, ya esa información yo se la puedo solicitar a mi proveedor o ácidos que utilice dentro de mi formulación O sabores. o sabores, sí, hay sabores que por ejemplo vienen vehiculizados en azúcares, en maltodextrinas, en dextrosas, ¿sí? Es importante. Entonces yo tengo que conocer bien la composición de todos mis ingredientes O también. sea, Cuando es, en dime, ese caso, sí tocaría directamente con el proveedor, sí, porque eso no aparece en las tablas de la no, UTA y las eso no. tablas son alimentos como tal, ¿sí? No te dice de aditivos, a veces también, por ejemplo, ya actualmente la industria te presenta a veces mezclas, premezclas, o sea, que ya son productos que ya tienen como los coadyuvantes, por ejemplo, para los embutidos y todo esto, entonces tú le solicitas al proveedor que te facilite la información nutricional o la ficha técnica del ingrediente como tal. Y lo que les decía Naila, pues la herramienta les permite introducir esa información, porque hay información muy específica para el producto, que no está en una información global como son estas tablas. A su mamá se le perdió el audífono, no lo hemos encontrado. ¿Listo? Espérenme a ver si yo puedo acá silenciar. No encuentro quién es el que tiene el micrófono abierto. José Gómez. Ya, listo, ya José, lo encontré. Ya lo silencié desde acá, no te preocupes. Listo, entonces seguimos, ¿sí?
¿Ahí están viendo mi pantalla? Inge, sí, señora, yo Pero está tengo dividida. una duda. Las flechitas rojas que están de los 100 del porcentaje hacia abajo es la indicación de cómo debemos ir llenando toda la tabla, ¿sí? ¿O Sí, tienen? sí, es una indicación. Ok. Y ese total que está en la última columna en azul, Espérame. Sí, ahí ese, no me dan los números. sí, ya te cuento por qué. O sea, es que aquí ya les voy a ir desmenuzando. Lo que pasa es que no he Ok, podido pasar de acá. ok, gracias. No te preocupes, ¿listo? Entonces, estas flechitas es porque me toca hacer, o sea, a la cantidad de avena, yo calcularle cuántas calorías tiene. O sea, esto que está en verde es el dato que está en la base, ¿sí? Simplemente es un dato que puse acá. Entonces ya les muestro. Voy a hacer el ejemplo con la grasa saturada, con la grasa total, perdón. Ok, Entonces, aquí está, mira, aquí está la misma tablita que tenemos acá. Aquí tenemos el extracto de la grasa total, ¿sí? Entonces, vas a ver que son los mismos. Entonces me dice que tengo la avena, me dice que tiene 6,9 gramos de grasa en 100 gramos, ¿sí? Eso fue lo que me dijo la tabla de la sí. base de datos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico, la flechita que está allá en rojo es multiplicar 51 por 6,9 dividido 100. Eso me da 3,5. Ahora, hago lo mismo con la mantequilla de maní. O sea, voy a sacar la cantidad de grasa que me da mi mantequilla de maní. Entonces, multiplico 30 por 51,5 dividido 100 porque es la cantidad que tengo por 100 gramos. Y esto me da 15,45. La miel de abejas me dice que tiene 0 grasa total, entonces multiplico los 11 gramos de miel de abejas que tiene mi fórmula por los 0 gramos de grasa total que me dice la tabla, esto pues me da 0, ¿sí? Ahora, es que aquí algo pasó. Bueno. Y el coco deshidratado, que tengo 8 gramos en mi fórmula, lo multiplico por la grasa que me dice la tabla, que son 64,5 gramos en 100 gramos, esto me da 5,16. ¿Ves que aquí quedó como corta? Ah, aquí está. Oh, perdón. Si yo sumo todo esto, tú que estás haciendo ahí los cálculos, no sé quién me dijo que no le daban los números, ¿me recuerdas tu nombre? Sí, yo, Nicole. Nicole. Entonces, si tú sumas 3,5 más 15,45 más 5,16, ¿cuánto te da? 24,1. 24.11. Ese es el dato que está acá. O sea, este 24 no es la suma de todo esto, ¿sí? Sino es la grasa que tengo en 100 gramos de mi producto. Ya es, ok. O sea, es Esa sumar última los columna, resultados. Ajá, viene siendo ya los datos del producto y los cálculos de mi producto como de mi tal. producto. Ajá, sí. Entonces aquí yo tengo 24 gramos de grasa en mi barrita. ¿Sí? Por eso lo puse en azul, porque es esto. Lo que está en verde son simplemente los datos que copié de la base de datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Disculpe, Señora, ingeniera. Dime. Es que ahí se me presentó una duda, pero es que me perdí un poquito. Tranquilo. Ahí lo que hago es multiplicarlo por los datos que tengo en la tabla. Los resultados los sumo, pero es que ahí me confundí porque luego acaso eso no toca multiplicarlo según la clase que vimos por 4 cada resultado. Pero eso ya es Ahorita más tarde. después. Eso ya es Sí, después. ahorita en otro paso. Ah, bueno. y es para Ese la es para energía, Y calorías eso es solamente, para las para la solamente para calorías. energía. calorías. Por eso no Eh, empecé, o sea, si ven aquí el primer renglón dice calorías, ¿sí? Pero no empecé con ese porque ese tiene su tema, que es el que estás tú preguntando,
Y vamos, por eso empezamos acá Ingeniera, con la grasa total. 51, el 30, el 11 Ya, y el 8. ya, y ya lo de la multiplicación es para mirar si es la exceso de primera tabla. sodio, Sí, ya, cosas así. esa es la parte final. Vamos apenas por empezando. Apenas Tenemos estamos, mucha información al tiempo. claro, por eso les digo yo que eso se pone ladrilludo, o sea, es bien, bien, Ingeniera, una preguntita. El sí, 51, el 30, el 11 y el 8 fueron los primeros cálculos de la primera tablita que nos mostró, ¿cierto? ¿Me esta, la puede sí, volver? Yo miro una ajá, cosa. sí, acá. Ujú. Ah, esos fueron en 100 gramos de producto. Claro, sí, entonces como son en 100 gramos, pues es el equivalente a porcentaje, ¿sí? O sea, Ah, yo ok. tengo en mi barrita, el 51% de mi barrita son avenas en hojuela, ¿m? Pero según la tabla, la avena me da 6,9 gramos de grasa por cada 100 gramos, ¿sí? Para yo saber cuánta grasa me aporta la avena en hojuelas en mi producto, hago la avena en hojuelas nomás, hago este cálculo que está acá, ¿sí? Pero como mi producto no es solo avena, sino es avena, mantequilla de maní, miel de abejas y coco deshidratado, los tengo que sumar. Y esa suma me da 24, ¿sí? Si quieren, sigamos y hagámoslo con la grasa saturada. ¿Mm? Una pregunta, Sí. siempre va sobre 100 gramos Sí. el cálculo y sobre la porción, ¿verdad? Es un comparativo que se hace en la tabla. Sí, entonces primero hacemos todo por 100 gramos y luego por regla de 3 podemos sacar la porción. Por eso sí, de los ingredientes, pero en la tabla va el comparativo de 100 y de 30, ¿verdad? ¿Sabes? Siempre lo he visto así. Sí, también. Ajá. Tienes que Ok. poner los nutrientes por 100 gramos. Bueno, aquí es importante, y La eso lo regla dieron es por 100, o sea, la norma me lo pide por 100. por 100. Y para los sellos y todo eso es en base a 100 gramos. 100 gramos si el producto es sólido, De ¿no? producto. Si es Exacto. líquido, pues sobre mililitros. Y si es Ujú. viscoso, eso, pues tú miras cómo está eso. ¿M? Entonces, aquí, entonces volvemos y hacémoslo. Entonces, aquí, esto es lo que me representa las flechitas rojas que estaban allá. O sea, lo tengo que hacer para cada uno de ellos. Entonces vuelvo y multiplico porque lo tengo que hacer para la grasa total, para la grasa saturada, para las grasas trans, para los carbohidratos totales, para la fibra dietaria, para todo, ¿sí? Entonces, yo aquí les desglosé cada uno. Entonces, para las grasas saturadas, vamos a hacer lo mismo. Entonces, la tabla me dice que mi avena me aporta 1,2 gramos de grasas saturadas en 100 gramos, entonces lo multiplico por los 51 gramos que tiene 100 gramos de barrita, y esto me da 0,62 para la avena, 3,1 para la mantequilla de maní, la miel no me aporta grasas, el coco deshidratado sí, esto me da 8,2, entonces lo pongo aquí, 8,2 gramos de grasa saturada tiene mi barrita, ¿sí? ¿Es claro? En Sí. 100 Sí, gramos. 100 gramos. En 100 100 gramos gramos de mi Señora, barrita. Listo. Ahora, hago lo mismo para los azúcares añadidos. Aquí hay algo importante y es que hay que tener el criterio para saber qué es un azúcar añadido y qué no es un azúcar añadido. En este momento, como es un producto al que yo le estoy adicionando todo, o sea, los azúcares de cada uno de mis ingredientes se me convierten en azúcar añadida, ¿sí? Pero si yo tengo una fruta en conserva, ¿sí? La fruta, el azúcar como tal que tiene mi fruta no se considera azúcar añadida, solo la que le pongo en el jarabe. Pero aquí, todos los ingredientes son adicionados, están incorporados, entonces asumo como todos los azúcares totales iguales a los azúcares añadidos. Si aquí tuviera lo que les digo, por ejemplo, de la fruta en almíbar, entonces tengo que hacer la diferencia, restarle en el azúcar que es propia de la fruta, que no está adicionada, se la restaría y entonces es por eso a veces vemos en algunas, Profe, dígame, qué pena. Por ejemplo, digamos que en este tema de las frutas, o digamos una breva, pero sí, está en un líquido de inmersión. También ese sí. líquido de inmersión hace parte del componente y hay que meterlo dentro de la tabla nutricional. O solamente al no ser consumido, no tengo necesidad de meterlo dentro de la tabla.
No, ahí no lo metes en la tabla, pero en tu preparación tú pusiste la breva dentro de ese jarabe y absorbe una parte de azúcares también, ¿sí me entiendes? O sea, si yo, es porque no es lo mismo que tú presentes una breva como fruta normal, madura, a que la hayas procesado y la hayas metido al proceso de cocción y conservación, porque en esa conservación ella también absorbió parte del azúcar en la cocción. ¿Sí? Por Ya para ejemplo, la declaración de la porción ahí es solamente lo que hablamos, la parte comestible. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos también lo del peso escurrido? Ahí la parte comestible es la breva. Entonces yo tengo que ver cuánto es el aporte nutricional de 100 gramos de brevas, ¿sí? Y me remito a ver cuánto sería la porción de esas frutas en conserva en la resolución. por ejemplo, lo que le comentaba ayer, la tabla nutricional se va a hacer en 100 gramos y por porción, pero de la parte comestible de ese producto que está en almíbar. Como dice la ingeniera, ese almíbar cuando se saca, parte parte del líquido se va a quedar en el producto. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Y lo que les decía ayer, debes tener en cuenta qué cantidad del almíbar queda en el producto. Y sobre esa cantidad de almíbar que queda en el producto, lo debes incluir en la tabla nutricional. Prácticamente el almíbar se convierte en un subproducto o en un producto compuesto que también debes incluirlo en la tabla nutricional. ¿Ya? Y Es decir, es como si fuese un Sí, producto compuesto. sí, porque Por ejemplo, conociendo al INVIMA, después nos dicen, pero ¿y si alguien se va a tomar el almíbar qué? No, Entonces, porque por eso tú no, dices peso escurrido y la parte, o sea, y así como se lo puede tomar alguien, eso ya no es responsabilidad tuya como fabricante, ¿sí? Porque exactamente, ya tú, tú le estás colocando que es peso escurrido, el que ¿te estás acuerdas lo que hicimos? La utilizando. información, por eso la importancia y por eso empezamos con el rotulado general. Fíjate que lo que les decía es el medio de comunicación con mi cliente, ¿sí? Por eso yo digo peso escurrido, o sea, el peso escurrido y quiere decir que hay una parte que queda que es la disponible para el consumo. ¿Mm? Yo sí O estoy sea, como no. confundido gracias. con lo del azúcar añadido y el ¿Y azúcar cómo total. se determina ese azúcar, ingeniera? Eso Digamos, se ese hace, azúcar que es. ahí venimos a participar nosotros los ingenieros porque eso se hace con un procedimiento que se llama balance de materia. O la otra forma es hacerlo por análisis de laboratorio. ¿Mm? Entonces hay ciertos productos que se vuelven un poquito complejos en los cálculos manuales, ¿sí? O ya a ti te toca consultar literatura o algo donde puedas encontrar estudios donde te dicen más o menos cuánto es la migración de azúcares en un procedimiento de conserva de frutas y esas cosas. Todo tiene que estar sustentado ante el INVIMA, ¿sí? Pero, ingeniera, una pregunta, o sea, ahí por ejemplo en ese caso no se podría colocar, un ejemplo, yo coloco 400 gramos de fruta y 600 gramos de almíbar, entonces sobre esos 600 gramos yo no podría, digamos que ese almíbar tenga azúcar, agua y ya. Entonces sobre esa cantidad, sobre ese total de llevar ese 100%, ahí no podría determinar yo los porcentajes de, de cada ingrediente y lo sacaría ahí directo. No porque, o sea, sí lo tienes que hacer. Tienes que identificar cuánta azúcar finalmente te queda en el almíbar. O sea, cuánta azúcar lleva, porque los almíbares también tienen distintos grados de azúcares. Hay unos que son 50-50, hay almíbares ligeros que haces con menos porcentaje de azúcar, hay almíbares densos que haces con más azúcar. Entonces también, o sea, si lo que dice Naila, se convierte en un producto componente de tu producto. Pero ya para la declaración nutricional yo tengo que determinar qué cantidad de ese azúcar va en mi breva, que es la que finalmente el consumidor pues ingiere. ¿Mm? Entonces, Exacto. Por ejemplo, eso, un ejemplo, si para un producto que es de 500 gramos, ¿cierto? 500 gramos tiene, por ejemplo, 250 de breva como tal y 250 de almíbar.
pero cuando el peso se escurre del almíbar no quedan 250, sino que apenas quedan 100 en el producto, lo que al final sería un peso escurrido de 350. 250 de almíbar y 250 gramos de almíbar y 100 gramos o sea, 250 de la breva y 100 del almíbar. Entonces, sobre esos 100 del almíbar es lo que vas a utilizar para hacer la tabla nutricional. Si 100 gramos, si los 100 gramos de almíbar tienen, por ejemplo, 50 gramos de azúcar, esos son los 50 gramos de azúcar que te deben aparecer en la tabla nutricional. No te Como van a azúcar aparecer añadido. como azúcar añadida, porque le agregaste, el almíbar los tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener en cuenta? El almíbar que queda en tu producto escurrido, ¿ya? Obviamente, ¿por qué? Porque no vas a sacar el 100% del almíbar, ¿ya? Entiendo. ¿Ya? Es, Sí, eso, así es. y entonces lo tienes que hacer tú, por ejemplo, con tu producto. Entonces, pesas completo, pesas una lata, pesas la otra. Tienes que sacar como un valor promedio. ¿Sí? O Exacto, sea, y ese dato lo saca el fabricante en su producto sí. haciendo lo que dice, que yo hago el ejercicio, saco, escurro lo más posible el almíbar, lo peso y la diferencia me va a decir, ok, esto, la diferencia es esto corresponde al almíbar y esto corresponde al producto, a la breva como tal. ¿Ya? Eso es muy importante. Esos datos deben aparecer en el informe. O Lo sea, que corresponde a en sí lo que absorbió la fruta. exacto, lo que quedó en la fruta, la diferencia en Prácticamente, el sí. almíbar. ¿Sí? Porque Lo si que no quedó en tendría la que fruta. sumarle todo el azúcar del almíbar y ya y eso No es de verdad. entrada Exactamente, ya le afectaría a exactamente. usted en el rotulado. Totalmente, Claro. totalmente. Hola, hola. Por eso es que es importante, o sea, tener muy clara desde el comienzo la composición del producto, recolectar toda esa información para que en el momento en que ya tenga que hacer el cálculo no me quede yo con un vacío en alguna información. Hola, quiero ¿Listo? hacer una pregunta. Sí. Bueno, yo Es tengo la una pregunta misma al proceso amigo. que se hace cuando hacemos por lo menos 100 kilos de pollo y agregamos 2.500 gramos de sal y a eso le agregamos 50 litros de agua. Entonces, tú sabes que cuando se genera la cocción, hay evaporación, pero la concentración de sal sube. Cuando yo retiro ese almíbar, o perdón, esa como salmuera o ese caldo que me queda del pollo, ¿en cuánto sería la referencia de sal que yo debiera manejar para mi pollo esmechado? Si yo saco un porcentaje de sal, pareciéndose el ejemplo del almíbar que están hablando. No, es la misma cantidad de sal, porque no es que se te aumente la cantidad de sal. Lo que hiciste fue evaporar el agua. Por eso en la tabla nutricional no reportamos agua. Ni decimos, o sea, si tú pones aquí el agua, así sea la cantidad que sea, digamos, no es que te cambie la cantidad de sal en tu producto. Lo que pasa es que lo que dices tú, percibes más concentración, pero no es que te aumente. Si usaste 250 gramos de sal, ahí siguen los mismos 250 gramos de sal. Pero en el agua que yo saco, en el caldo que yo saco, no se me va sal, porque eso es lo Pues que una estábamos parte, hablando. sí, se va una parte, pero digamos, o sea, es difícil calcularlo con números, así simplemente. ¿Mm? Ah, ya. Tendrías que, O en ese caso, lo ideal sería sacar la tabla nutricional basado solamente en la masa, más no en el producto terminado. sí, es que ahí viene la complejidad de estos cálculos, o sea, porque es que yo tengo que saber también cómo es mi proceso, qué tanto, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que llegar a determinar, por ejemplo, esas cosas. Entonces, porque él dice, le aplico tantos litros de agua, entonces es mejor trabajar sobre las masas secas, ¿sí? O Entonces, sea, perdona, para tener la referencia de una empanada, para poder sí. tener la referencia de una empanada que va rellena con pollo esmechado y que el proceso de elaborar el pollo esmechado es, como te acabo de comentar, la concentración de sal, ¿qué sería? ¿Partiríamos que un 50-50 o cómo se mediría eso por grado Brix?
¿O cómo No, lo mediríamos? Pues, Los una bricks son sal que solo debe para estar- sólidos totales. Ahí lo que Cuando tiene que mides hacer, en salmuera se mide con grados Baumé, sí, ¿sí? ahí, Eso, Pero, grado, perdón. Sí, 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 sí. ahí lo que, ¿Cómo ahí, haríamos la medición ahí para calcular el sodio? Porque es que yo lo hago con la sal completa y se me dispara la sal en el proceso que queda, mejor dicho, ni por laboratorio pasa. O sea, pasa por laboratorio menos y nosotros nos claro, complicamos con ese relleno, en los rellenos sobre todo de carne y pollo. sí, porque esa es la situación. O sea, de acuerdo a la norma, el límite es un límite bajo, ¿sí? Sobre todo para productos, pero si tú no le pones la sal que tú consideras a tu receta, pues no te va a quedar con el mismo sabor. Entonces, el sello simplemente dice exceso en sodio, no te dice la cantidad, o sea, no te dices a partir de 300 miligramos o a partir de un dato que te da la tabla 17, ya si te pasaste de ese dato, tienes que ponerle sello a tu empanada. Si tu empanada es un producto que se comercializa envasado o empacado, Excelente, excelente. O sea, ¿sí? ya no tengo que preocuparme por la sal que me mande el laboratorio. Yo simplemente la pongo en la tabla, porque lo único que nosotros hacemos aquí es, y por eso estoy haciendo esta capacitación, estoy recibiendo esta capacitación, es tomarlo la bromatología de la sal, o sea, lo que es el laboratorio que me mande la sal, cuánta sal hay, cuánto sodio hay, y el resto yo lo hago por tabla, pero obviamente Sí, hoy estoy eso recibiendo es, eso capacitación. es, esa es otra opción. Tú puedes, digamos, al Esa era la laboratorio, por pregunta que yo ejemplo, tenía. o sea, porque hay cosas que son difíciles de calcular así con números. Entonces tú puedes al laboratorio, o por ejemplo, a veces cuando es un producto en el que yo le estoy demostrando que la fibra, que tengo fibra soluble, pues eso me lo determina. Entonces yo puedo mandar una muestra de mi producto, que el laboratorio me diga cuántos gramos de sodio tengo el laboratorio también te va a reportar todo en 100 gramos, ¿sí? Sí, 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 Entonces, sí. el laboratorio, claro, es una herramienta mucho más precisa, ¿sí? Entonces, el laboratorio, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, tienes el recurso para hacerlo, es lo mejor. Envías la empanada, tienes que enviar es la empanada completa, ¿sí? Sí, yo mando la No empanada solo el completa. relleno. Ajá, entonces manda la empanada, entonces el laboratorio te puede decir, tienes tanto sodio por 100 gramos. Sí, ¿Mm? es correcto. Y Tanto sodio ese, por 100 gramos. y ese sodio es el que pones aquí en la tablita. Sí, espérame, ahí no sé por Bueno, qué. otra inquietud, otra inquietud. Lo Sí, estamos haciendo, porque una tabla nutricional en un laboratorio está costando aquí en Barranquilla, en la LLS, que es el laboratorio donde nosotros trabajamos, está costando por ahí casi los 3 millones de pesos. Y sí, la empresa ujú, tiene más de 20 productos, sí, ya con diferentes rellenos. Yo que no, vamos a hacer solamente, porque lo considero que lo más difícil, y eso yo pensaba que aquí lo podíamos también, pues buscar otra estrategia. Lo más difícil es la medición del sodio en el proceso para la tabla nutricional, ajá, ¿ya? sí, Entonces, el sodio solamente me vale, la cuestión me vale, el laboratorio me vale 150.000 pesos. Y con eso le ahorramos un dinero grande a la empresa y nosotros los ingenieros, pues, nos metemos bien en el tema, vamos como más seguros. No sé, quiero que sí, tú con es tu experiencia posible. me comentes si es posible o si Sí, es real lo que estamos sí. A haciendo. veces, por ejemplo, hay productos también donde yo quiero tener más claridad. Aquí dentro de las grasas también están las grasas que monoinsaturadas, poliinsaturadas, y a veces ese dato lo mejor es sacarlo por laboratorio, ¿sí? O lo que te digo, hay fibra, que la fibra también se divide en fibra dietaria, en fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero en mi producto, lo que yo quiero destacar en mi producto, pues la mejor forma es con el análisis de laboratorio, y entonces ese mismo dato también lo vas a poder incluir lo pones en la tabla de la herramienta que van a ver ahora más tarde, ¿cierto, Naila? Que son los Perfecto, Sí, es datos. perfecto. Gracias, correcto. gracias. Igual, Ujú. igual Perfecto, gracias. hay que tener en cuenta que es posible que algún alimento no se pueda realizar por método calculado, ¿sí? Sí, ajá, Cuando nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, si nuestro producto es fermentado, si es demasiado específico, si estoy utilizando unos ingredientes y ya pasa ya tiene unos procesos de deshidratación,
Sí, donde hacer ese fermentación, cálculo son balances de hacer, materia y eso. exactamente, es muy complejo hacerlo por este método, ¿sí? O el que Entonces, el que te lo haga manual te va a cobrar casi que lo mismo. O sea, es correcto. no va a ser barato. Sí, porque Entonces, así es. lleva Entonces, no bastante todos los trabajo. alimentos se pueden realizar por acá. No sé, María Angélica, si estás de acuerdo en que le demos continuidad al taller Sí, y dejemos las preguntas para el final. sí, porque no me dejan avanzar. Así es. Sí, Ok, bueno, entonces digamos, vayan aquí yo les anotando sus traía. preguntas y al final las vamos abordando Ajá, con orden, ok, por favor. gracias, sí. Entonces lo mismo hacemos pues para cada uno, las grasas trans. Y aquí venimos a lo a lo de las calorías, ¿sí? Lo que les comentaba Naila al principio. Con las calorías no puedo hacer simplemente esta ponderación como la he venido haciendo con los otros nutrientes. No puedo llegar y simplemente sumar todo y dividir porque aquí tengo variaciones en cada producto. Entonces ahí sí tengo que fraccionar o desglosar las proteínas totales, las grasas totales, los carbohidratos totales y la fibra dietaria total de mi producto. Entonces, ¿qué hago acá? Por eso está aquí. Si yo lo hiciera como hice los otros cálculos, me daría 463 calorías. Pero acá, entonces voy aquí nuevamente a mi tablita y aquí vuelvo. Y entonces yo voy a tomar los datos de la proteína, los datos de la grasa, que son 24, los carbohidratos totales, que son 52, y la fibra, que son 8,2. Pero entonces aquí tengo una situación y es que los carbohidratos, como tengo fibra en mi producto, debo descontarle a los carbohidratos totales la fibra. Entonces, si el producto no tuviera fibra, pues simplemente multiplico carbohidratos por el factor de 4. Esto es lo que me preguntaban ahorita. Entonces, estos factores de conversión, que son las calorías que me aporta por gramo cada nutriente, están en la resolución 810. Entonces, lo primero que hago es a los carbohidratos totales, que eran 52, les resto la fibra, que es 8,2. O sea que de carbohidratos disponibles tendré esta cantidad. Y ahí sí procedo a multiplicar por los factores de conversión. Entonces, la proteína de mi barrita, de 100 gramos de mi barrita son 10 gramos, lo multiplico por 4. Las grasas de mi barrita de proteína son 24 gramos, los multiplico por 9. Los carbohidratos disponibles, que me dio aquí 43,8, los multiplico por 4. Y mi fibra, que es 8,2, la multiplico por 2, que es el factor que está acá. El factor de, perdóname, la proteína, el factor de la proteína está en la tabla de nutrición de los alimentos, de la tabla de composición de alimentos colombianos. Por eso es importante hacer esta resta, porque si yo multiplico todo por 4 me van a dar calorías mucho más altas. Pero como tengo fibra, la fibra dietaria solo me aporta 2 calorías por gramo. Entonces hago estas multiplicaciones y al final me da que entonces las calorías son 447. Este valor es el que voy a usar para poner en mi tabla nutricional. Si observan, se bajó un poco. Entonces, ¿por qué es importante tener esto claro? Porque muchos de los cálculos para saber si tengo sello o no están basados en las calorías totales de mi producto. O sea, siempre hay que restar la fibra a Si los... tengo fibra en mi producto, sí. Se Si resta no la tengo fibra a los a los carbohidratos. carbohidratos totales. ¿Sí? Listo. Entonces, ya con volvemos aquí a la columna azul que teníamos en la tabla anterior. Entonces aquí ya no dejé aquí en esta que era la que yo hacía por multiplicaciones, decía 463, ya la cambio por 447, ¿cierto? Y como me preguntaba alguien, entonces por regla de 3 saco para saber cuántas hay en mi porción de 30 gramos. Si en 100 gramos tengo 447, ¿cuántas tengo en 30? Entonces multiplico 447 por 30, dividido 100 y me da este número. 24 por 30 dividido 100 y me da este valor. Estos valores que están aquí, que están aquí en la columna azul,
son los que yo pongo en mi tabla nutricional en la columna que dice por 100 gramos, ¿sí? Y los que están en el azul claro son las que pongo en la que dice por porción. Aquí digo tamaño de la porción, una pieza de 30 gramos. En este caso, pues mi envase es una barrita que va envasada, entonces porciones por envase va una. Ya eso depende de la presentación comercial que ustedes tengan de su producto. Aquí hay un asterisco y dice, las grasas trans aquí me dieron 14 y 4, ¿sí? ¿Por qué no pongo aquí 14 y 4? Porque en la resolución 810 hay una tabla que también se llama, que nos da cantidades no significativas, y esta tabla me dice que si las grasas trans son menores o iguales que 100 miligramos, las puedo declarar como 0. O sea, no es relevante, no es significativo. Como me dieron 14 gramos en 100 gramos, pues yo las pongo acá 0. Ahora, tenemos nuestra tabla número 17, famosa, de la resolución 2492, donde nos da los límites para saber si mi producto tiene o no tiene sello. Entonces, este es el referente. ¿Y qué hago? Voy a mi tabla nutricional y miro. ¿Cuánto es el sodio en 100 gramos de mi producto? Me dio que son 9 gramos. 9 miligramos, perdón, ¿sí? La norma me dice que tengo que hacer 2 cálculos. Si en alguno de los 2 me da para sello, tengo que poner sello. Entonces, dice que el primer cálculo es dividir la cantidad de miligramos del sodio en el total de las calorías del producto. Esto me da 0,02 miligramos. Es menor a 1, que es lo que me dice aquí la tabla 17. Si es mayor a 1, le tengo que poner sello. O si es mayor a 300 miligramos en 100 gramos, le tengo que poner sello. Hago aquí el otro cálculo, 900 miligramos, pues es menor que 300 miligramos, no le pongo sello de advertencia. Para las grasas saturadas, entonces, tengo que, el cálculo en la resolución me lo dice con letras cómo debo hacer el cálculo. Aquí lo vamos a hacer. Entonces dice que tengo que mirar cuántas calorías me aportan las grasas saturadas. Entonces tengo 8,2 gramos de grasas saturadas, la multiplico por el valor de conversión para grasas, que es 9, entonces 8,2 por 9 me dice que las grasas saturadas de mi barrita de 30 gramos me aportan 73,8 kilocalorías. Eso lo tengo que dividir en el total de las calorías del producto y multiplicarlo por 100. Me da 16,5%. ¿Qué me dice la tabla 17? Que si en las grasas saturadas tengo más del 10% del total de la energía es aportado por las grasas saturadas, tiene sello. Acá nos dio 16,5, que es mayor a 10, mi producto llevaría un sello de advertencia de exceso en grasas saturadas. No importa si aquí me dio 10,5, se pasó del 10, es sello. Si me dio 50, también. Y lo mismo para los azúcares añadidos. Entonces tomo el valor que me dio de azúcares añadidos, lo multiplico por el factor de conversión para saber cuántas calorías me aportan esos 13 gramos de azúcares añadidos, me da 52. Dividido las calorías totales del producto, me da 11,6. Entonces mi producto también lleva un sello de advertencia de exceso en azúcares. Aquí vieron, es por poquito, pero igual me va con sello. Entonces, miren que a veces uno, o sea, digamos, parte de este tema de la resolución y de esta ley que fue la que logró sacar esta resolución, es porque uno mira el producto y dice una barrita nutricional, una barrita energética, le damos muchos nombres. Pero cuando voy y miro, mi producto tiene exceso en azúcares y exceso en grasas saturadas.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces también por tecnología de alimentos, entonces, no, quitémosle azúcar y pongámosle endulzante. Si tiene endulzante, no importa, ahí sí, el endulzante no se pone aquí en la tabla nutricional ni nada de eso, solamente con que tú le pongas stevia, sacarosa, sacarina, sorbitol, es un endulzante, es un edulcorante, tienes que poner el sello de contiene edulcorantes. Entonces, no sé si se han dado cuenta que hay productos que dicen exceso en azúcares y también tienen, contiene edulcorantes, porque también a veces por costos es más favorable reemplazar contenidos de azúcar por edulcorantes, pero igual con la cantidad de azúcar que lleva mi formulación, pues me da para que tenga exceso en azúcares.